Buenas tardes, esta es la exposición de mercado de divisas que tiene como propósito exponer algunos de los temas que yo consideré más importante hasta la fecha que hemos visto durante el semestre. Entonces agradezco su asistencia y la calificación del profesor Gilberto Molina Casallas. Mi nombre es Daniela María Bonilla. Dentro de los temas que yo consideré más importantes de lo que hemos visto a lo largo del semestre, escogí estos 4 temas para darle consecución al video. De los que vamos a hablar son tipos de economía, mercado de divisas, tipos de cambio y sistema financiero colombiano. En tipos de economía quiero empezar hablando de la economía cerrada, que es aquella economía que no realiza ningún intercambio con otros países, es decir, que es una economía que no interactúa con el resto del mundo y que solamente va a consumir lo que ellos mismos producen. Tampoco tienen inversiones extranjeras ni de empresas internacionales, ya que no pueden coordinar las actividades desde el exterior porque el país es cerrado. Las ventajas y desventajas de la economía cerrada. Entonces, dentro de las ventajas hay muy poquitas porque pues lo único que se puede salvar es que hay protección para los productos internos o para los productores internos. Se protege también la identidad cultural y el patrimonio del país. Dentro de las desventajas podemos encontrar más puntos, que es el primero, la poca variedad y disponibilidad de productos o servicios, y esto se refiere a que, pues como solamente pueden producir de lo que el país, materializar lo que el país produce, entonces no tienen tanta variedad de productos. La segunda es que hay poca presión competitiva. A lo que esto se refiere es que al no existir competencia externa o de otros lugares, los productores pueden abusar de su posición de únicos productores y generar monopolios o altos costos en los productos. La siguiente es la limitación en la inversión, debido a que no hay tanta disponibilidad de materia prima para hacer producción, entonces llega el punto en el que se limita la producción y evitan también como el emprendimiento de nuevos inversionistas. Y el bajo acceso a nuevas tecnologías, debido a que el país es cerrado y no permite el ingreso de países productores de tecnologías nuevas, entonces no tienen acceso a estos beneficios. Vamos a seguir hablando de la economía abierta. La economía abierta es toda aquella economía que realiza una interacción comercial con el exterior, todo lo contrario a la economía anterior, es decir, que ellos compran y venden bienes, servicios o activos financieros con el resto de economías del mundo. Para este tipo de economía es muy influyente el comercio exterior, que consiste principalmente en la compra y venta de bienes y servicios a nivel internacional o con el exterior, y como todas las acciones que intervienen en este tipo de economía, tenemos que van a influir en los negocios internacionales, que son las relaciones comerciales que se hacen las empresas o el mismo gobierno con entidades de otro país. Dentro de las ventajas y las desventajas de la economía abierta. Entonces, las ventajas, la primera es la posibilidad de que los consumidores tengan una mayor posibilidad de elección ante distintos productos, porque puede ser un mismo producto, pero de diferentes proveedores, entonces pueden cumplir con diferentes características o suplir diferentes necesidades. La segunda es que aumenta las posibilidades de inversión. Bien puede ser de que una empresa extranjera venga a invertir aquí, o de que una empresa nacional pueda expandirse e invertir en el exterior. La tercera es que las empresas y organizaciones tienen la posibilidad de realizar actividades económicas y de explotación en el resto del mundo, que es lo que acabo de decir. Las desventajas es que pues la competitividad se vuelve muy complicada, porque cuando llegan empresas del exterior, los pequeños productores nacionales tienden a desaparecer. Y la segunda es que los países o la economía de los países se va a ver fortalecida para aquellos que son principalmente exportadores, y debilitada para los que hacen mayor cantidad de importaciones. Vamos a avanzar con el siguiente tema, que es el mercado de divisas. En este caso, pues hace referencia al mercado entre entidades financieras, empresas e instituciones, en donde se da la compra y venta de divisas. Para este tema en específico, el profesor nos hizo una aclaración para entenderlo un poco más fácil, y quiero hacer la acotación de que el mercado es el lugar en donde se encuentran vendedores y compradores, y las divisas se refiere a las monedas del exterior. Entonces, el mercado de divisas es esto: el punto de encuentro para compradores y vendedores de monedas extranjeras,
¿sí? Este mercado de divisas cumple con cuatro funciones, o lo que permite son cuatro cosas. La primera es fijar el precio de unas monedas respecto a otras, que es el tipo de cambio que lo vamos a ver más adelante. La segunda es que permite evaluar y cubrir los riesgos de las inversiones que se puedan dar en el tipo de cambio, como por ejemplo cuando se realizan inversiones en el exterior. La tercera es que favorece el cambio el intercambio de bienes entre diferentes países. Y la cuarta es que, pues, permite financiar las operaciones que representan una parte significativa del mercado de divisas, que son las operaciones derivadas del comercio exterior. Este mercado de divisas tiene como objetivo facilitar el manejo del flujo monetario que se dan de estas operaciones de comercio exterior. Voy a hablar de tres características del mercado de divisas. La primera es que funciona las 24 horas del día, y esto se da durante 5.5 días en la semana de días hábiles. Entonces esta abre los días domingos en Australia y cierra los días viernes en Nueva York. Entonces la función de estas 24 horas del día es debido a que este mercado no se detiene, y la diferencia horaria en cada en cada polo del país, por decirlo así, ocasiona que se generen inversiones en diferentes horas del día, y esto hace que el mercado de divisas tenga que ser 24 horas. La segunda es el intercambio de depósitos bancarios. Para este intercambio de depósitos bancarios se refiere a que no es como tal una moneda en físico con billetes como se puede contemplar, sino que para grandes depósitos se hace la compra de depósitos de una divisa específica. Por ejemplo, en la empresa en donde yo trabajo, que normalmente hacemos operaciones de comercio exterior, se hacen compras de depósitos de dólares para poder realizar el pago posterior de las operaciones de comercio exterior. La tercera es que puede verse al menudeo, y esto se refiere más a las personas que son turistas. Entonces el turista viene con su moneda nacional y aquí las puede cambiar en casas de cambio, o las puede haciendo compras en el aeropuerto o en el hotel en donde se esté hospedando. Para continuar, entonces quiero hablar de los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden dar en dos puntos: puede ser el tipo de cambio fijo o el tipo de cambio flotante. Para el tipo de cambio fijo, es un tipo de cambio que el gobierno de un país establece a partir del valor de la moneda de otro país, y normalmente pues lo que lo diferencia con el tipo de cambio flotante es que este no se rige solamente por la oferta y la demanda, sino que el Banco Central influye en el valor del alza o de la baja de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Ellos invierten su propia moneda en el mercado de divisas. Puede ser, ponen una suma y mediante esta suma ellos mismos la venden y la compran, lo que ocasiona oferta y demanda y mantiene el tipo de cambio en un valor fijo establecido por ellos. Adicionalmente, pues pueden aumentar esta oferta o aumentar esta demanda si lo que requieren es que baje o suba. Adicionalmente a esto, el tipo de cambio también puede variar, porque el Banco Central puede poner circulante o limitar el circulante de efectivo en el país. Ahora, ventajas y desventajas del tipo de cambio fijo. Entonces, dentro de las ventajas es que da estabilidad en el valor de la divisa, y la idea de este tipo de cambio es evitar la volatilidad del tipo de cambio en la balanza comercial. Entonces, por lo general se da en pequeños países de África o de Latinoamérica, que amarran su moneda a la de un país superior con el que normalmente tienen acuerdos comerciales, y de esta forma evitan la volatilidad de la divisa como tal. La segunda es que promueve la inversión extranjera en el país. Como había comentado antes, pues facilita, digamos, los acuerdos comerciales, el hecho de que existan acuerdos comerciales con un país del exterior y que la moneda esté ligada a este. Ayuda a contener la inflación, porque como se está protegiendo el mercado, ellos son los que manejan la cantidad de dinero circulante, entonces también ayuda a proteger la cantidad de importaciones y de exportaciones, y evita que hayan apreciaciones de los productos o depreciaciones muy altas, lo que evita la inflación. Y por último, apoya la exportación, porque le facilita a las empresas pues la inversión en exportaciones,
y, y estabiliza los precios para realizar exportaciones. Las desventajas es que la necesidad de mantener una reserva constante de divisa extranjera. Para controlar el tipo de cambio de divisa se requiere generar una reserva de capital importante y de esta forma y mantenerlo circulando por medio de las operaciones de comercio exterior. La segunda es la capacidad de realizar la capacidad de evitar o minimizar el impacto que tienen las crisis, y esto se da es porque no tienen tanta disponibilidad de la moneda para afrontar una crisis y la economía es muy débil, no es tan sólida como para afrontar una crisis. El tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo, como estaba comentando anteriormente, es un tipo de cambio que se varía o se mueve dependiendo del estado del mercado por oferta y demanda. Es el de mayor uso a nivel mundial y se caracteriza por la libre acción, como estaba diciendo, de oferta y demanda. En este caso del tipo de cambio fijo se supone que el Banco Central no debe interferir y además se considera un tipo de cambio autocorrectivo. ¿A qué se refiere esto? Entonces ya cuando hay diferencias entre la oferta y la demanda, estas se corrigen solas con el tiempo. Por ejemplo, entonces si un país se vuelve mayormente importador y empieza a aumentar sus importaciones, lo que va a hacer es evaluar o aumentar el valor de las importaciones y las exportaciones van a entrar a precios más competitivos. En este punto, cuando estén en precios más competitivos, lo que va a pasar es que van a hacerse partícipes más inversionistas y esta parte de exportaciones va a empezar a subir otra vez y va a corregir el déficit que se ve o que se vio reflejado por el aumento de las importaciones. Ya continuando en este tema, vamos a seguir. La clasificación de los tipos de cambio, como había comentado, en este caso sí se pueden clasificar en dos, los tipos de cambio flexibles o flotantes, ¿no? Se clasifican también en dos. La flotación limpia, que es aquella que se rige solamente por la oferta y la demanda en el mercado y el comportamiento del mercado general. Y en esta sí definitivamente no se ve ningún tipo de movimiento por parte del Banco Central. En cambio, en la flotación sucia, que se llama, son aquellas situaciones en las que también influye la oferta y la demanda y el comportamiento del mercado general, pero el Banco Central, dependiendo de la necesidad del sistema económico, va a invertir inyectando capital o extrayendo el capital. También, entonces ellos de esta forma es que consiguen sus objetivos económicos. Para finalizar, el último tema es el sistema financiero colombiano. Para este último tema quiero partirlo en dos partes para poder aclarar y explicarlo un poco mejor. El primero es sistema financiero como tal y luego vamos a ir a la aplicabilidad en Colombia o el sistema financiero en Colombia. Entonces, el sistema financiero es el encargado de mediar entre aquellas personas que cuentan con alguna liquidez o excedente de dinero y las personas que no tienen dinero para iniciar sus propios proyectos o para consumo o inversión en lo que ellos deseen. Entonces, para lograr este objetivo como tal, se necesita de tres elementos básicos que debe tener cualquier sistema financiero, que son las instituciones financieras, los activos financieros y el mercado financiero. Entonces, las instituciones financieras son las que se encargan de intermediar entre las personas que tienen el dinero y las personas que no tienen el dinero. Entonces, dentro de estos intermediarios existen diferentes roles, pueden ser aseguradoras, fondos de pensiones, intermediarios de inversión o también pueden ser bancos comerciales. Para la siguiente tenemos los activos financieros. Los activos financieros se refieren a las herramientas que se utilizan para llevar a cabo de forma segura esta transición en el dinero y que pueden ser públicos o privados. Para que sean públicos pueden ser bonos o letras de poder y letras del tesoro, o pueden ser privados, que son obligaciones como tal, como créditos o fondos de inversión. Para ya finalizar, el último es el mercado financiero. Entonces, en el mercado financiero se refiere, al igual, es similar al mercado de divisas. Este mercado financiero es el punto de encuentro en donde se hacen este tipo de transacciones financieras y en donde se definen también los precios dependiendo de la oferta y la demanda, o sea, de qué tanta liquidez hay y de qué tantos demandantes de esa liquidez existen.
Para entrar entonces en el sistema financiero de Colombia, quiero aclarar que hace el uso de esos mismos tres roles financieros y pues que en este caso se regula por cuatro entidades principales, que son el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fogafín. El Banco de la República es el Banco Central Colombiano. Este banco se encarga de hacer la impresión de moneda legal y aparte de esto es el encargado de regular y controlar todo tipo, pues como tal en el sistema financiero, toda clase de estadísticas del ingreso y salida de dinero del país. Adicionalmente, este banco es como el principal de los bancos comerciales, entonces ellos producen el dinero, imprimen el dinero y lo proveen a los bancos comerciales, pero ellos no prestan dinero en ningún momento. Ellos solamente llevan la estadística que correlaciona a los comerciales con el Banco de la República. El siguiente es la Superintendencia Financiera de Colombia, que es el encargado de vigilancia, inspección y control sobre las personas que realizan actividades financieras. El siguiente es Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fogafín. Estos dos los voy a explicar juntos porque son entidades que están como entrelazadas y que cumplen con un mismo objetivo, que es asegurar el aprovechamiento de las inversiones y recursos del dinero que ahorra el público o del Tesoro Nacional. Entonces, ¿qué diferencias tienen? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público entonces es más grande y cumple o regula algunas entidades. El Ministerio de Hacienda es el encargado de diseñar, ejecutar, planear todos los proyectos generales, programas, leyes, decretos y toda la regulación para el sistema aduanero, tributario y de crédito del país. Para Fogafín, el propósito principal, al igual que el Minhacienda, es aprovechar los recursos de inversión, de asegurar los recursos y el propósito de ellos es proteger o mitigar de cualquier tipo de crisis que se pueda presentar en las entidades inscritas o financieras que están adscritas a él. Con esto entonces finalizo la exposición. Agradezco mucho la atención